¿El mejor amigo ayudó al esposo a descubrir que era importante o no? En una de las historias de hoy nos enteramos. Disfruta del espectáculo. Caminé por el terraplén un fin de semana después de reunirme con un amigo, contemplando qué regalo darle a mi esposa por el aniversario de nuestra vida. Juntos, hemos estado casados legalmente durante 20 años, y antes de eso tuvimos un par de años para acostumbrarnos y conocernos. No tuvimos hijos, pero dedicamos nuestras vidas el uno al otro. A Samantha le encantaban muchas cosas, pero esta vez quería inventar algo especial. Mi amigo Stan y yo intercambiamos algunas ideas, pero ninguna parecía del todo apropiada. Mientras caminaba por la acera, miré las vallas publicitarias que parecían estar por todas partes, y fue entonces cuando noté un anuncio de una agencia de viajes. Era una nueva de la que no había oído hablar antes. A continuación se muestra una breve descripción que menciona sus precios razonables y una gran selección de opciones. Guardé su número en mi teléfono, encontré un lugar conveniente y marqué. Una agradable dama de voz respondió y comenzó a enumerar sus servicios. Sin embargo, me pareció algo monótono y aburrido, así que concerté una reunión con ella. En menos de una hora, tomé un taxi a un enorme edificio donde se ubicaba su oficina en el tercer piso. Allí me dieron numerosos folletos y revistas que detallaban varias opciones de vacaciones con descripciones detalladas e imágenes. Me instalé en un crucero corto a una de las islas a lo largo de la costa. Parecía intrigante ya que tenían áreas designadas donde los visitantes podían imaginarse en una isla desierta. Pero lo que más me atrajo fue la falta de conectividad completa allí. Sin señal móvil ni de internet. Mi esposa estaba obsesionada con pasar tiempo en las redes sociales y en varios sitios web. Quería que ella experimentara un descanso completo y redescubriera el entusiasmo por la vida que teníamos antes de la afluencia de dispositivos. Al acercarme al consultor, le pregunté cómo comunicarme con el continente en caso de emergencias. Explicó que en la isla había una torre de comunicación y personal que atendía esas situaciones, además de una estación médica que brindaba primeros auxilios. En casos severos, organizarían un traslado en helicóptero. Esta opción parecía intrigante y atractiva, y el precio que citó el consultor era razonable. Después de reservar el viaje para mi esposa y para mí, felizmente me dirigí a casa, pero para contar la sorpresa que ahora esperaba a Samantha, todavía no lo hice. ¿Cómo estuvo tu caminata? Ella preguntó cuando llegué a casa, notando mi mirada satisfecha. Acabo de conocer a un amigo, me contó algunas cosas interesantes, pero nada fuera de lo común. ¿Y qué estabas haciendo? Me muero de hambre, respondí. Todo está listo, solo hay que recalentar. ¿Puedes esperar 10 minutos? Samantha respondió. Asentí y fui a la sala, pensando en ponerme al día con algunas noticias en la televisión, pero antes de eso quería cambiarme y refrescarme, ya que había sido un día caluroso. Cuando entré al dormitorio en busca de una camisa limpia, noté que la computadora portátil de mi esposa estaba abierta. Parece que ella había estado enviando mensajes a alguien. Más tarde, cuando regresé a la sala de estar, mi esposa me llamó para almorzar. Como sospechaba, ella simplemente había recalentado algunas albóndigas. Ella había hervido para el desayuno. Me quedé callado, ofreciéndole una extraña sonrisa por sus esfuerzos. Durante el almuerzo, pensé en Stan. Hemos sido amigos cercanos durante muchos años, pero a diferencia de mí, él todavía no estaba casado y ocasionalmente tenía aventuras con chicas hermosas. En ese momento él estaba solo y decidí proponerle matrimonio. Acompáñame en las vacaciones que había planeado. Stan inicialmente se sorprendió, pero le gustó la idea y estuvo de acuerdo, y una semana después le revelé solemnemente el regalo planeado a mi esposa. Samantha estaba agradablemente emocionada y no se opuso al viaje. Lo único que omití fue la ausencia de comunicación en la isla porque entonces ella hubiera preferido pasar ese tiempo en casa con su computadora portátil. No se lo conté a ella ni a mi amiga para no estropear la sorpresa.
Pronto los tres estábamos volando en una avioneta hasta la costa, y desde allí un enorme bote nos llevó a nuestro destino. Incluso antes de atracar, pudimos admirar el hermoso paisaje. Samantha decidió tomarse algunas selfies e inmediatamente subirlas a las redes sociales. En ese momento, notó la falta de servicio de internet o celular. Ella se acercó a mí inicialmente asumiendo que algo andaba mal con su teléfono. «Oh, cariño, ¿no te dije que no hay conexión aquí?», respondí con un poco de sorpresa. «Mira, me dijiste que no me dijiste nada sobre esto. ¿Y sabes lo importante que es para mí?». Ella respondió enojada, luego fue a revisar el teléfono de Stan, esperando que captara una señal. Pero él también la decepcionó a ella, al igual que al resto de los pasajeros. Algunos mencionaron que fue diseñado intencionalmente de esta manera. Después de eso, Samantha no me habló por un tiempo, pero generalmente no se molestaba por mucho tiempo y sabía que pasaría pronto. Mientras nos llevaban a diferentes partes de la isla, miré el agua transparente en la orilla. Mientras tanto, mi esposa, apoyada en la barandilla, no dejó de intentar captar ni una sola barra de señal. Nuestro bungalow, hecho completamente de ramas y troncos de palmeras, no estaba lejos de la orilla, pero estaba rodeado de flora local. Nuestra pequeña casa fue diseñada para 2 personas, mientras que el bungalow de Stan estaba a 2 kilómetros del nuestro. Inicialmente, le pareció inconveniente, cuestionando por qué vinimos juntos si tuviéramos que viajar tanta distancia solo para visitarnos. Sin embargo, pronto se acostumbró e incluso lo disfrutó. Pasamos 2 días explorando los sitios, descubriendo la naturaleza verdaderamente salvaje del lugar. Ni siquiera había un refrigerador en el bungalow, solo un estante para locales. Frutas, algunos productos enlatados y, por supuesto, algunos lujos para los turistas, una pequeña cantidad de alcohol. Además, nos dieron cañas de pescar primitivas para intentar pescar nosotros mismos. Sentados junto al fuego en la orilla por la noche cuando Stan volvió, asamos un pez pequeño en las ramas y discutimos qué nos gustaba o no de este lugar. Samantha fue la primera en hablar, expresando cuánto extrañaba su vida anterior y cómo le picaban los dedos para desplazarse por las noticias. A Stan, por otro lado, parecía gustarle todo. Más tarde, lo invité a caminar conmigo para encontrar más ramas secas para el fuego. Él no estaba en contra, especialmente porque necesitaba responder al llamado de la naturaleza. Lo dejé entrar en un área donde no se pisaba ningún camino. Cuando me preguntó por qué íbamos tan lejos, le mencioné que quería mostrarle algo interesante que había encontrado durante este tiempo. Stan se interesó y me siguió como un cachorro obediente. Parece que nos hemos adentrado en la parte más densa de la vegetación, pero luego nos topamos con un pequeño claro de solo unos metros de ancho. Sin embargo, no me molestó. Llevé a mi amigo a un montón de ramas y le pedí que me ayudara a moverlas. Debajo de las ramas había una escotilla bastante vieja, cubierta de musgo y óxido. Parecía intacto. Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando lo encontré, inicialmente luché por levantar una tapa, pero a través de un espacio estrecho, encendiendo una linterna, me di cuenta de que había un búnker subterráneo. Y ahora traje a mi amigo para que me ayudara. Abra completamente la tapa y examine lo que había dentro. Mientras descendíamos por las oscuras escaleras, cepillando ocasionalmente densas telarañas, encontramos una pequeña habitación vacía con otra puerta de hierro. Inicialmente asumí que podría tener un candado complejo, haciéndolo inaccesible. Sin embargo, la puerta no era difícil de cerrar, solo requería girar una válvula enorme. La siguiente habitación resultó ser un pequeño búnker con varios armarios y viejas camas de muelles. Stan comenzó a examinar todo con entusiasmo usando su linterna. Luego encontró una lámpara de queroseno y, después de encenderla, la habitación se volvió mucho más luminosa. «Amigo, esto es increíble», exclamó emocionado. «Es un búnker de verdad. No creo que hicieran esto por nosotros a propósito». Continuó cuando vio que la fecha de vencimiento de uno de los productos enlatados había pasado hacía mucho tiempo. «Sí,
Yo también lo creo, dije, acercándome a él por detrás. Espero que te sientas cómodo. Aquí. Stan se volvió hacia mí, sin entender lo que quería decir, pero en ese momento lo golpeé con una barra de hierro que yacía en uno de los estantes. Stan se desplomó sobre el piso de concreto y lo miré con disgusto antes del living y cerrar la puerta. Metí la varilla en la rueda para que Stan no pudiera abrir la puerta desde adentro. Cuando regresé a la orilla, Samantha yacía en la arena, perdida en sus pensamientos. Al darse cuenta de que volví sola, preguntó a dónde fue Stan. Decidió volver a su casa, dijo que estaba cansado y que quería pasar un tiempo a solas. Respondí, rascándome el brazo. Y extraño, ella dijo que se suponía que debíamos charlar más. ¿Y dónde está la leña? ¿Ibas a conseguir un poco? Me di cuenta de que extrañaba ese momento aquí y necesitaba arreglar la situación. Está oscuro allí. No encontré nada. ¿Sabes qué? Vamos a descansar ya y mañana durante el día prepararé todo para la hoguera. Le dije a mi esposa, extendiendo la mano. Samantha estaba a punto de extender su mano cuando de repente la tiró hacia atrás. Anthony, Dios mío, ¿qué es esto? Incluso hizo una mueca un poco. Miré mi mano y vi que estaba cubierta de una pequeña erupción. Ahora entendí por qué me picaba tanto la mano. Probablemente tocó alguna hiedra venenosa. Respondí inocentemente y retiré la mano. Todo el día siguiente, mi esposa y yo estuvimos solos. Me comporté de manera bastante informal como si nada hubiera pasado, tratando de entretenerme lo mejor que pude. Sin embargo, Samantha persistió en preguntarme por qué Stan no había venido, e incluso planeó ir a su bungalow para averiguar qué estaba pasando. Pero sabía que él no estaba allí, y comencé a inventar varias excusas para disuadir a Samantha de ir. ¡Ay! Durante un tiempo se calmó, pero por la noche me desperté con ganas de usar el baño y descubrí que Samantha no estaba en la cabaña. Salí un rato y esperé alrededor de media hora. Entonces me di cuenta de que ella realmente había decidido llevar a cabo su plan. Armado con una linterna, me dirigí al bungalow de Stan. Como sospechaba, Samantha estaba allí. Estaba sentada en un pequeño lecho improvisado de ramas, incluso apagando su linterna. Me senté a su lado y le pregunté qué estaba haciendo allí. Revisé todo aquí. Los restos de fruta ya han comenzado a pudrirse. Parece que no ha estado aquí por un tiempo, Anthony. ¿Y si le pasara algo? Ella me miró. ¿Por qué de repente estás tan preocupado por él? Antes, solo te importaban cosas como el largo de tus uñas y tus fotos en las redes sociales. Pero él es nuestro amigo. Siento que algo le pasó. ¿Sientes eso? Pregunté, decepcionado. ¿Y cuánto tiempo llevas sintiéndote así por él? Samantha me miró como si estuviera diciendo tonterías. Sin embargo, era plenamente consciente de lo que estaba diciendo y agarrándola de la mano, la miré con una mirada enojada. ¿Qué pensabas que no descubriría? Maldita zorra, vi tus mensajes, las palabras que le escribiste, enviándole tus fotos. Samantha se dio cuenta de lo que quería decir y se horrorizó. Solo ahora admití que conocía su secreto para engañarme. La golpeé varias veces en la cara porque ya no podía contener mi ira. Había guardado todo dentro durante tanto tiempo. Me enteré de su infidelidad el día que compré los paquetes de vacaciones. Al ver que ella había dejado la página abierta, no pude resistirme y la miré. Cuando vi el nombre de Stan en uno de los chats, la curiosidad se apoderó por completo de mí y abrí su correspondencia. Las palabras no pueden expresar la decepción que sentí entonces. Al instante me llené de rabia y quería crear una escena de inmediato, luego lidiar con los dos. Sin embargo, se me ocurrió otro pensamiento y decidí ajustar cuentas con los traidores de una manera más retorcida. Por eso invité a Stan a venir con nosotros. Sabía que él no se resistiría a tal oferta, y ahora que estábamos aquí,
tuve la oportunidad de tratar con ellos de una manera que nadie sospechara que estaba cometiendo un delito. Todo ese tiempo guardé mi ira dentro y creció con inmensa fuerza en los últimos días. Apenas pude contenerme, pero la espera valió la pena. Stan ahora estaba sentado encerrado en un búnker del que casi nadie se dio cuenta a juzgar por su condición, y Samantha estaba completamente en mis manos sin la posibilidad de pedir ayuda porque aparte del teléfono que no funcionaba, no había nadie alrededor en muchos kilómetros. Golpeé a Samantha de nuevo con tanta fuerza que perdió el conocimiento. Luego la levanté por encima del hombro y me dirigí a nuestra cabaña, donde me senté. La dejaron en un rincón, bien atada con cuerdas y, por si acaso, la amordazaron con un trozo de tela. Se despertó media hora después. Estaba sentado, afilando el extremo afilado de un palo, convirtiéndolo en una lanza primitiva. Samantha empezó a gruñir y le quité la mordaza de la boca. «Idiota. ¿Qué eres tú?» «Planificación». Ella preguntó enojada. «¿Qué estoy planeando? ¿Qué opinas? Saltaste a la cama con mi amiga, pisoteaste nuestro matrimonio, nuestra relación, y ahora me preguntas qué estoy planeando». Samantha se quedó en silencio durante unos minutos, dándose cuenta de que ahora no la dejaría ir fácilmente y sospechando que yo también había hecho algo para pararme. Me agaché más cerca de ella y coloqué el filo del cuchillo contra su mejilla. «Anthony, ¿qué quieres, por favor?» Ella comenzó a suplicar. Vi miedo en sus ojos y estaba al borde de las lágrimas, pero no podía importarme menos. De hecho, disfruté de que ella también sintiera dolor. «Oh. Ahora estás rogando, sí sé. Deberías haberlo pensado antes de acostarte con ese idiota. Sabes, al principio pensé que los alimentaría a los dos con los tiburones, pero ahora tengo un plan diferente para ti. Quiero que tanto tú como él sientan lo que yo siento. Idiotas traicioneros. Confié en ti. Ustedes eran las personas más cercanas a mí. ¿Y así es como decides tratarme?» Presioné la cuchilla con más fuerza, dejándole un pequeño corte en la mejilla. Samantha me miró horrorizada y yo disfruté de la vista. Pero esto fue solo el comienzo. Sabía que estaba siendo demasiado cruel con ellos, como un maníaco trastornado, pero fue porque durante mi tiempo en el ejército, cuando me enviaron a la guerra, algo desagradable me sucedió allí y tuve una pequeña conmoción cerebral. Aunque me trataron más tarde, todavía había algún efecto residual. Me volví demasiado emocional y desde entonces cualquier disgusto que me involucrara a mí o a mi familia me golpeó. Duro. Samantha sabía de esto y debería haber adivinado cuán profundamente me afectaría su traición, pero tal vez esperaba que yo no lo descubriera. Sin embargo, ya lo sabía, y ahora ella tendría que lidiar con las consecuencias. Volví a poner la venda sobre la boca de mi esposa y volví al lecho de ramitas. Ella continuó llorando, sus manos temblando de vez en cuando, esperando liberarse de las cuerdas, pero no presté atención. Tenía 5 días más de vacaciones por delante y estaba decidido a torturar a los traidores. Tenía pensamientos diferentes en mi cabeza, pero el resultado era el mismo cada vez. Cuando la lanza estuvo lista, la tiré a un lado y volví a acercarme a mi esposa, la tomé del brazo, aunque ella se resistió, y la saqué de la cabaña. Iba a llevarla al mismo búnker donde Stan estaba en ese momento. Incluso me pregunté qué le pasaba ahora, ya que no había vuelto allí hasta ahora. Samantha tropezó y se cayó un par de veces en el camino y estaba empezando a molestarme. Ella estaba cortando algo a través de un trapo y yo seguía arrastrándola. Eventualmente me cansé de eso y me detuve y la abofeteé de nuevo. «¿Qué intentas hacer? Nadie puede ayudarte aquí. ¿Soñando con un amante? Bueno, lo conocerás pronto», dije, pero Samantha empezó a cortar aún más, así que me quité la mordaza para ver qué quería. «Eres un idiota. Hombre enfermo, no te perdonaré por esto. Vas a pagar, ¿me oyes?», ella dijo enojada. Samantha ya no lloraba, solo estaba enojada.
Pero ahora solo podía estar enojada consigo misma. Porque era su culpa que hubiera llegado a esto. Solo estaba haciendo lo que mi corazón herido me decía que hiciera. Di un paso. Se acercó a ella y agarró el trapo para cubrirse la boca de nuevo, pero ella me interrumpió. Espera, ¿tengo que ir al baño? Ella dijo con voz más tranquila. Me di cuenta de que probablemente era una estratagema para tratar de escapar, pero tampoco disfrutaba estar rodeada de una mujer de mierda. Le respondí que ella podía hacer sus negocios allí mismo, en el acto. Samantha, sin embargo, expresó su disgusto porque no se sentía cómoda haciéndolo de esa manera. ¿Alguien más cómodo para ti? Siéntate o puedes hacerlo sobre la marcha. Samantha dejó de hablar y extendió un codo con las manos atadas a la espalda. Me di cuenta de lo que quería y con unos pocos movimientos le até los brazos al frente para que pudiera hacer lo que necesitaba hacer más cómodamente. Se sentó en la hierba levantando su vestido de verano, pero continuó mirándome con reproche. Yo mismo supuse que sería algo repugnante mirar todo esto y apartar la cabeza, pero unos segundos después de darme la vuelta, escuché el susurro de las hojas donde Samantha se había agachado, sentí que algo andaba mal y me di la vuelta. Sin embargo, decidió aprovechar el momento y recogió la roca que ya me había lanzado. Fue solo mi vieja habilidad lo que me ayudó a esquivar a tiempo para que ella no me rompiera la cabeza y me noqueara, pero aún así. Ella me golpeó. Y mientras me recuperaba, Samantha se dio cuenta e inmediatamente corrió. Pero no importaba cuánto lo intentara, solo era inexperta para tales ocasiones y una mujer mimada por las delicias modernas. La perseguí y rápidamente la alcancé, tirándola al suelo. Ella trató de luchar conmigo, pero tuvo poco éxito ya que yo era más fuerte después de todo. El comportamiento de Samantha me enojó mucho y la golpeé en la cara varias veces más. Solo que esta vez no la golpeé como a una mujer, la golpeé como a una verdadera oponente. Muy pronto su rostro se hinchó de un lado y se cubrió de sangre. Luego la arrastré por la hierba hasta donde había dejado a otro comerciante mientras Samantha yacía en el suelo sonando. Levanté la tapa, que se abrió mucho más fácilmente y empujé a mi esposa hacia abajo. Luego, bajando yo mismo, revisé la segunda puerta. La barra de hierro todavía estaba en su lugar, así que Stan no había salido, apoyando mi oreja contra él. Puerta. Escuché. Estaba muy silencioso detrás de la puerta. Al darme cuenta de que Samantha no se defendería, comencé a abrir la puerta para averiguar por qué estaba tan silenciosa, asumiendo que Stan se había asfixiado o había muerto por el golpe en la cabeza. Pero cuando abrí la puerta y encendí mi linterna, descubrí que no había nadie adentro. Estaba un poco confundido, tratando de averiguar a dónde podría haber ido Stan. ¿Había algún tipo de salida de emergencia y había logrado escapar? Pero mientras pensaba en eso, Stan, que se escondía detrás de la puerta, se acercó sigilosamente y me golpeó tal como yo lo había golpeado a él. Pero su golpe no fue tan fuerte, y permanecí consciente, aunque mis ojos comenzaron a difuminarse un poco, y usé todas mis habilidades anteriores nuevamente, dándome cuenta de que tenía que luchar contra este sinvergüenza. No era tan joven como entonces, los años habían pasado factura, pero me recuperé y comencé a mover los puños, golpeando a Stan en el torso y luego en la cabeza. Pero él tampoco era débil, y luchó con todas sus fuerzas. Incluso me había olvidado momentáneamente de Samantha, que permaneció acostada detrás de la puerta solo cuando Stan me golpeó. Entonces, tan duro que caí al suelo junto al umbral que noté que ella se levantaba lista para reunirse con su amante. Entonces ella no se dio cuenta de su culpa y ahora me ha traicionado por completo. Esto despertó aún más rabia en mí. Reuní todas mis fuerzas, me levanté y con un grito me abalancé. Solo me miraba fijamente y Stan intentó arremeter contra mí, pero la cadena lo detuvo. Me senté en una silla cerca de ellos y solo miré. Por un tiempo, Anthony, ¿qué estás tratando de lograr? Stan empezó. ¿Crees que manteniéndonos aquí, puedes cambiar lo que ya sucedió? ¿No has considerado que nos buscarán? Seguro que nos encontrarán.
No podrás hacer nada más. Serás encarcelado. ¿Entonces ahora todo lo que puedes hacer es hablar, incluso con la mandíbula rota? Respondí. ¿Por qué estás tan seguro de que te encontrarán? Las personas que construyeron este complejo no encontraron el búnker y no lo encontrarán ahora. Cuando dije estas palabras, Samantha estaba aún más horrorizada, el miedo envolviendo su cuerpo y mente, dándose cuenta de que podría morir aquí. Pero lo dije para asustarlos aún más. Después de una larga contemplación, me di cuenta de que de todos modos no sería feliz como antes y tenía la intención de darles una lección. Entonces estaría de acuerdo con cualquier cosa, incluso con el encarcelamiento. No vine aquí solo para charlar ociosamente con ustedes dos. Continué. Vine a averiguar por qué los dos me hicieron esto. ¿Qué hice para que me traicionaras? Confié en ti. Eras querido para mí, Stan. Hemos pasado por muchas cosas juntos. Y a ti, Samantha, te di todo lo que tenía, emociones, dinero, todo. ¿Qué te faltaba? Me quedé en silencio, esperando que Stan dijera algo en respuesta, pero él cayó en eso. Pensé como yo, mientras Samantha tristemente bajaba los ojos. Sin embargo, después de una breve pausa, Stan habló. Tienes razón, tenemos la culpa de esto, pero simplemente nos amamos. Personalmente, me he dado cuenta de esto por un tiempo, pero guardé silencio sobre mis sentimientos porque recientemente también eres mi amiga. Aunque me di cuenta de que no podía contenerme más. Está más allá de mí, más allá de los dos. Y Samantha también me ama. Queríamos decírtelo. Amor, dices. Lo corté. ¿Qué clase de amor es que estés apuñalando cuchillos por la espalda? Stan no respondió. Tomé provisiones y un botiquín de primeros auxilios de mi espalda, que trajimos, y se los arrojé como perros. Ambos se abalanzaron sobre el agua y la comida como agujeros de gato. Incluso parecía que estaban listos para atacarse unos a otros por un trago de agua. Dejándolos solos de nuevo, cerré la puerta con llave y regresé a la orilla. Los visité por un par más días llevándoles comida cada vez. Mientras tanto, reflexioné sobre qué hacer a continuación. No estaba particularmente interesado en ir a prisión. Pensé en dejarlos allí y pensar en algo más tarde. Una vez que llegaba al continente, informaba anónimamente su ubicación y luego desaparecía en algún lugar que nadie podía encontrar. Esa noche, cuando decidí proceder de esa manera con la conciencia tranquila, me preparé para dormir. Sin embargo, pronto sentí una caída significativa de la temperatura, seguida de lluvia. Se hizo cada vez más fuerte y pronto se convirtió en huracán. No esperaba tal clima. Estadísticamente, esta isla nunca enfrentó mal tiempo, pero ahora mi preocupación era encontrar refugio. El bungalow en el que vivía comenzó a desmoronarse por las ráfagas de viento en cuestión de minutos. Un pedazo del techo salió volando y el aguacero me empapó por completo. El lugar ya no era adecuado para refugiarse. Pensé que era mejor volver al búnker. Pero no estuvo tan cerca. Deambulé entre los árboles tratando de encontrar un camino, pero pronto me di cuenta de que estaba perdido. Sin embargo, no pude parar y tuve que continuar. Milagrosamente, tropecé con una pequeña cueva y busqué refugio allí para capear la tormenta que azotó toda la noche. Cuando desperté, el sol ya estaba alto. Mirando a mi alrededor, espero que la noche anterior haya sido solo una pesadilla, pero sabía que no era así. Varias ramas habían caído contra la entrada de la cueva y tuve que esforzarme para quitarlas. Cuando salí, no podía creer lo que veía. La hermosa isla frondosa de ayer ahora parecía una zona apocalíptica. Muchos árboles fueron arrancados de raíz, barro mezclado con hierba y hojas, y todo a su alrededor estaba sombreado. Gray. Sin embargo, quedarse quieto no era una opción. Salí a buscar nuestra costa y luego verifiqué a Samantha y Stan. No deambulé por mucho tiempo, pero el viaje fue duro.
Seguí resbalándome en el barro y cayendo en pequeñas depresiones escondidas bajo las ramas. Comencé a pensar que era un castigo por lo que le había hecho a mi esposa y amiga, pero cuando llegué, me di cuenta de que era solo mi conciencia instándome a encontrarlos y liberarlos, y estaba listo para hacer precisamente eso. Sin embargo, el lugar donde se encontraba recientemente la entrada al búnker ahora estaba cubierto por una capa de lodo que se había deslizado desde la montaña vecina. Al darme cuenta de que no podía salvarlos yo mismo, todo lo que podía hacer era esperar. Y no tuve que esperar. Lon. Después del huracán, la gerencia del resort ordenó la evacuación de los visitantes de la isla y brindó la ayuda necesaria. Cuando llegué a la orilla, vi un bote y gente uniformada ya registrando el área donde estaba el bungalow. Grité desde la distancia, pidiéndoles que me llevaran, sintiendo que mis fuerzas disminuían. Naturalmente, no les dije la verdad sobre lo que le hice a mi esposa y amiga. Cuando me interrogaron, les conté la historia que había inventado antes, alegando que se fueron a nadar al mar cuando llegó la tormenta repentina y nunca los volví a ver. Sin embargo, mantuve la palabra que me había dado a mí mismo cuando regresé a casa. Fui casi de inmediato a un cibercafé, inventé una carta original en la que indicaba dónde se podían encontrar las víctimas, incluso encontré un lugar en el mapa y lo marqué con una cruz y lo envié todo a la dirección correspondiente de forma anónima. Al mismo tiempo, vendí rápidamente la casa, bajé el precio y me mudé a Canadá por mi propia seguridad. Esperé a que encontraran a Samantha y Stan, y fácilmente podrían proclamarme culpable de su desagradable aventura. Pero por mucho que viera las noticias, todavía no había noticias sobre ellos. Fueron solo meses más tarde que yo. Lea en internet que el búnker había sido encontrado y desenterrado, pero los rescatistas solo encontraron 2 cuerpos. Cuando me fui, sentí cierta calma en mi alma. Tal vez fue porque había vengado su traición, o tal vez solo quería perdonarlos ya. Pero desde entonces, enterré todos mis sentimientos, tanto el amor como el odio, en lo profundo de mi alma, como en ese búnker de concreto, y me prometí a mí mismo que no dejaría que nadie más estuviera tan cerca de mi corazón. Aquí está nuestra segunda historia en este video. Disfrútalo. Por lo general, las relaciones familiares se basan en la confianza, el respeto y la comprensión. Lo sabía y cuando tuve una familia propia, traté de hacer todo lo posible para que nada hiciera que nada no lamentara nuestra existencia. Mi esposa Ellen y yo hemos estado criando a nuestra hija durante más de 15 años y no he tratado de hacer nada en desventaja. Ella o mi esposa Jessica estaban a punto de graduarse de la escuela y Ellen estaba contemplando organizar una fiesta en nuestro lugar para celebrarlo. Ella tenía un don para eso. Ella siempre fue invitada a organizar eventos, ya sea por nuestros vecinos o en clubes y restaurantes. A veces se las arreglaba para convencerme de que asistiera a estos eventos, pero no era fanático de las reuniones grandes y ruidosas, así que en su mayoría me quedaba en casa. Faltaban poco menos de 2 meses para la graduación de nuestra hija, pero Ellen ya había ideado varias ideas para marcar su hito. A veces, por las noches, incluso buscaba mi consejo sobre cuál. ¿Los platos serían mejores o de qué color combinarían los globos con nuestra pintura de pared? Entendí que ella misma sabía todo esto perfectamente bien y solo me pedía mi opinión para que no me sintiera inútil. Una noche se acercó a mí e incluso me regaló patatas fritas hábilmente para acompañar la cerveza. Al principio pensé que estaba tratando de involucrarme nuevamente en sus planes e inmediatamente dije que todo estaba en sus manos y que me gustaría lo que ella planeara para la celebración, pero Ellen respondió que no tenía nada que ver con la fiesta. Así, no se trata de eso, acabo de recibir una invitación. Bueno, no es exactamente una invitación. Mi amiga Crobla, su cumpleaños se acerca literalmente en una semana y ella me invitó a la celebración. Entonces, ¿qué pasa? ¿Alguna vez te prohibí visitar amigos? Solo asegúrate de no emborracharte tanto como la última vez. Ellen estaba un poco avergonzada ya que todavía se sentía un poco avergonzada de cómo llegó a casa. 2 meses. Sí. No solo estaba borracha, parecía una persona diferente.
Ella habló con nuestra hija, quien salió al ruido de una madre tambaleante como si fuera su compañera de escuela, incluso ofreciéndose a presentarla. Ella con un chico y conmigo. Incluso trató de discutir la contratación de una stripper para una de las futuras despedidas de soltera de su amiga. No solo eso, incluso sugirió que fuera esa stripper. Esa noche simplemente la acosté y ella me elogió por ser el héroe que la ayudó a salir del auto. Pero al día siguiente le conté todo y ella no podía creer que pudiera hacer esas cosas. Entonces nuestra hija le mostró un video, sospechando que su madre no lo creería. Y luego Ellen casi arde de vergüenza, pidiéndonos que la perdonemos y prometiéndonos que nunca volvería a suceder. Bueno, la cosa. ¿Quiere organizar la celebración en su cabaña del bosque? Tenemos que ir allí durante todo el fin de semana, ¿entiendes? Durante todo el fin de semana. Bueno, eso no me emociona exactamente, pero si realmente necesitas ir, entonces vete, promete llamar y comportarte allí. Le respondí, tocándole la punta de la nariz. Como a una niña, Isen. Ella respondió avergonzada. Se acercaba el fin de semana y Ellen se estaba preparando para el viaje. Noté que solo se llevaba un par de camisetas, el suéter más simple y jeans. ¿No vas a ir a la fiesta?, pregunté. ¿Para la celebración? ¿Por qué preguntas? Hice un gesto hacia su espalda. ¿Esto? Ella interrumpió. Bueno, no vamos a ir a un club, seremos solo nosotros, así que disfrazarnos no es necesario en absoluto. Ellen terminó sus preparativos y acordé con una amiga que vendría el fin de semana a ver un partido con cerveza y patatas fritas. Todos parecían contentos con los próximos eventos, pero yo todavía. ¿Preocupado por mi esposa? Pero no pregunté, ya que a veces se reunían con las chicas solo para pasar un buen rato. Esta vez no fue diferente. Llegó el día de su partida. Antes de irse, Ellen nos reiteró una vez más a mi hija y a mí las reglas del buen comportamiento, cuánto nos ama y que nos extrañará pero volverá muy pronto. Clara ya estaba tocando la bocina desde el auto, instando a mi esposa a darse prisa cuando se fue. Cuando ella se fue a enviarnos besos aéreos, mi hija y yo nos quedamos solos. Jessica fue a la casa de una amiga y esperé la noche y la llegada de mi amiga. Llegó exactamente a tiempo, ni un minuto tarde, e incluso trajo cerveza. Durante el partido. Apenas quitamos la vista de la televisión, solo charlamos sobre algo más que el juego durante los descansos, y cuando terminó la transmisión, simplemente continuamos la noche, discutiendo varios temas. Por cierto, sobre Clara, ¿dices que Ellen fue con ella?, preguntó Gregor. Sí, ¿por qué? Han sido amigos durante mucho tiempo. Acabo de escuchar que últimamente ha perdido la cabeza. Salí con amigos a un bar recientemente y me contaron cosas sobre ella que no podía creer. Bajó los ojos pensativamente, como si estuviera a punto de decir algo más, pero permaneció en silencio. Este hábito de que comenzara a hablar de algo y luego se quedara callado o cambiara de tema a veces realmente me molestaba. Así que busqué más detalles. ¿Por qué dudar? Solo habla. ¿Qué le pasa a Clara? ¿Representa una amenaza para mi esposa? ¿Es eso lo que estás diciendo? Bueno, ¿cómo lo pongo? Gregor se recostó en el sofá y se rascó la cabeza. Hay rumores de que ella comenzó a lidiar con pastillas. Todavía no se ha demostrado que sea bueno para ocultar su negocio, pero un chico le confesó a mi amiga que le compró marihuana específicamente a Clara. ¿Eso es todo? Tal vez ella solo tenía algún alijo sobrante. Sabes, a veces incluso a los adultos les gusta fumar en vacaciones. Sin embargo, traté de presentar mi punto de vista. Empecé a reflexionar sobre mí mismo. Confiaba en mi esposa, por supuesto, y sabía que ella no haría nada tonto. E incluso si Clara hubiera empezado a hacer eso, ¿cómo podría afectar a Ellen? Aún mayor logró sembrar algunas dudas en mí. Dejándolo solo, fui a otra habitación y llamé a mi esposa, tratando de no hablar en voz alta.
Entonces, que mi amigo no me escuchara y se burlara de mí más tarde. Hola querida, solo llamo para comprobar cómo están las cosas allí. Oh, Isen. Acabamos de empezar a divertirnos. Llegamos no hace mucho. ¿Vas a llamarme cada hora ahora? ¿Ya te extrañaba? Dime, ¿tienen todo lo que necesitan para divertirse allí? Me refiero a bebidas. ¿O tal vez tienes otros planes para divertirte? Traté delicadamente de averiguar si planeaban usar píldoras, aunque sospechaba que mi esposa no sería directa al respecto. Me estás interrogando como a una mamá. Ok, eso es todo por él en un app. Por su tono, deduje que no sucedía nada de eso allí, y tal vez Gregor solo estaba agitando las cosas innecesariamente. Volví a él, sin mostrar ningún signo de preocupación. Continuó su relato sobre Clara, y agregó que no dejaría que su esposa se acercara, especialmente no tan lejos. Durante un tiempo me quedé en silencio, sin querer discutir con él, pero finalmente no pude contenerme y expresé todo. Pensé en ello y en su costumbre de exagerar la situación. Después incluso pensé que se ofendería y se iría, pero parecía como si no me hubiera escuchado. Sin embargo, me sentí un poco más ligero después de desahogarme. Sin embargo, cambiamos de tema y la velada continuó con bastante normalidad. Al día siguiente, cuando decidí recostarme en la cama, sabiendo que Jessica se estaba quedando con sus amigos y que no había nadie más en la casa excepto yo, mi relajación se interrumpió. Alguien llamó continuamente y llamó a la puerta y evidentemente no planeaban irse hasta que alguien respondiera. Jurándome a mí mismo, fui a abrirlo. En la puerta había un policía y parecía un poco agitado. Se presentó, confirmó mi nombre y luego me pidió que me vistiera y lo acompañara a la estación. ¿Pero por qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿De alguna manera tengo la culpa? Le pregunté mientras recordaba toda la noche anterior. ¿Y qué? Gregor me había dicho que tal vez tenía razón y Clara de alguna manera ha contribuido a que mi familia esté en problemas ahora. Pero solo podía especular. El oficial no dio detalles, solo insistió en que necesitaba ir con él, y en la estación me explicarían todo en detalle. Fui a disfrazarme y, mientras tanto, decidí llamar a mi esposa para asegurarme de que todo estuviera bien. Bien con ella. Pero ella no respondió. Inicialmente pensé que tal vez todavía estaban dormidos, así que verifiqué la hora. Eran alrededor de las 11. Marqué su número nuevamente, pero nuevamente no hubo respuesta. Así que llamé a Clara directamente para averiguarlo por ella, pero ocurrió la misma situación con su teléfono y no tenía otros números de nadie en su grupo. Comencé a preocuparme de que la policía pudiera notar esta agitación y sospechar que estaba ocultando algo, pero en ese momento no me importaba lo que pudieran pensar de mí. Lo que más me preocupaba era la situación de Ellen y solo una pequeña esperanza dentro de mí. Traté de asegurarles que, de hecho, todos seguían dormidos después de una noche salvaje. Durante todo el viaje a la estación, traté de preguntarle al policía sobre el asunto, pero él permaneció en silencio como un pez. Solo cuando llegamos insinuó que se trataba de mi esposa. Me llevaron a una oficina y otro oficial que llegó unos minutos después comenzó a interrogarme, preguntando dónde estaba mi esposa anoche, con quién estaba, qué estaba haciendo, etc. Le dije todo lo que sabía, pero no entendía de qué se trataba y él no respondió a mis preguntas. Solo después de que el policía se sintió satisfecho con su curiosidad, reveló que anoche robaron una tienda al borde de la carretera al norte de la ciudad. Incluso hubo un tiroteo, pero un testigo sobrevivió y describió a los atacantes. En base a eso, se hizo un boceto compuesto, que él me mostró. No lo hice. Reconoce al hombre, pero la mujer se parecía remotamente a Ellen. Sin embargo, me abstuve de confirmar su identidad al oficial. Me liberaron pero me pidieron que no saliera de la ciudad. Tomé un taxi a casa e intenté llamar a mi esposa nuevamente desde allí. Sin embargo, incluso después de varias horas, su teléfono permaneció en silencio.
Jessica ya había regresado de sus amigos para entonces, pero no le conté lo que me había sucedido por la mañana. Espero que todo se resuelva antes de que la policía recurra a Jessica. Después de intentos infructuosos de comunicarme con mi esposa y su amiga, decidí recurrir a Greter. Sabía que probablemente él no ayudaría y simplemente bromearía con palabras como te dije, pero no tenía otra opción. Trabajaba en una agencia de detectives y quería pedirle ayuda para darse cuenta que si la policía encontraba a Ellen primero, no la dejarían ir simplemente y resolver las cosas como de costumbre llevaría una eternidad. Gregor llegó unos 40 minutos después de que lo llamara. Afortunadamente, accedió a ayudarme en todo lo que pudo, pero no quería hablar con él en la casa. Lo invité al patio trasero para que mi hija no nos escuchara. La valla del vecino estaba bastante lejos, y confiaba en que nadie escucharía a escondidas nuestra conversación. He oído hablar del robo, pero nadie nos pidió personalmente que nos involucráramos. Ese es el trabajo de la policía. Gregor, Ellen, están desaparecidas. ¿Y si es realmente ella? Aunque no lo creo en absoluto, simplemente no puede ser ella. La conozco muy bien, simplemente no es capaz de algo como esto. Te creo, Isen. Pero cálmate. Investigaré este asunto. Hablaré con mi jefe sobre lo que se puede hacer. Espero que no se niegue. Cuéntame todo desde el momento en que el policía vino a verte y todo antes de eso. Quizás Hannah te mencionó algo. Comprenda, incluso lo más insignificante podría ser información bastante útil. Comencé a contarle todo lo que sabía, incluso reconociendo a mi esposa en el boceto compuesto. No pensé que Greter me traicionaría e iría a la policía con esta información. Después de todo, hemos sido amigos durante tantos años y, a menudo, nos habíamos ayudado incluso con trivialidades. Cosas que Gregor dejó prometiéndome que me llamaría tan pronto como descubriera algo. Quería comenzar la búsqueda desde la cabaña a la que fueron mi esposa y sus amigas, pero no sabía la ubicación exacta. Ellen solo me lo había descrito vagamente con palabras. Mientras esperaba la llamada de mi amigo, no dejé de tratar de comunicarme con mi esposa. Más tarde, Jessica notó mi estado de preocupación y comenzó a cuestionar que andaba mal. Pero, ¿cómo podría admitirle que su madre podría estar involucrada en un robo y, aparte de eso, simplemente desaparecida? Le acabo de decir a mi hija que un amigo estaba en problemas y que quería ayudarlo. Sí, tenía que hacerlo. Mentirle a mi hija, pero no quería que se preocupara innecesariamente. Después de todo, la desaparición de Ellen podría tener una explicación simple. Lo principal era encontrarla primero. Cuando Gregor me llamó y me dijo que tal vez supieran la ubicación exacta de Ellen, le pedí que fuera con él. Quería ser uno de los primeros en encontrar a mi esposa y asegurarme de que no le hubiera pasado nada malo. Ella. En el camino, me dijo que Clara había invitado no solo a chicas, sino también a varios chicos a la fiesta. Había tantos hombres como niñas, como si fueran parejas creadas artificialmente. Incluso me mostró una foto de una cámara de carretera que capturó el auto de Clara lleno de gente. En la foto, noté que Ellen se veía bastante feliz y comencé a dudar de su sinceridad hacia mí. Después de todo, ella no mencionó que habría hombres en él. Fiesta. Entonces Gregor me recordó de nuevo las pastillas, y ahora sospechaba que Clara podría haber puesto algo en las bebidas para que uno de los invitados hiciera una locura en la tienda. Toda esta historia se parecía más al comportamiento de delincuentes juveniles, y no podía creer que Ellen realmente lo hubiera aceptado. Y lo que me preocupaba aún más era que si ella me hubiera ocultado toda la lista de invitados. ¿Qué más me había ocultado? Había 3 parejas por una razón, y comencé a tener los pensamientos más locos, incluido el de que mi esposa tenía un amante. Estábamos conduciendo por una carretera de tierra. A través de una sección de bosques, Gregor miraba ocasionalmente el mapa. Alguien en su oficina logró determinar la ubicación de la casa usando el GPS del teléfono de mi esposa. El teléfono de Claire no pudo ser rastreado.
o estaba apagado o su GPS estaba desactivado. Ahora, mientras nos dirigíamos allí, me aferré a la esperanza de que Ellen fuera realmente inocente, que la mujer que robó en la tienda simplemente se pareciera a ella. Prácticamente estaba contando minutos hasta que llegamos, mirando el mapa con mayor atención. Después de un rato, vimos una cabaña en medio de los árboles y densos arbustos. Gráter aparcó el coche a un lado y seguimos a pie. Cuando nos acercamos, no había señales de movimiento cerca de la casa. El coche de Clara tampoco era visible. Era posible que estuviera estacionado más abajo en la carretera y Gráter dijo que teníamos que revisar la casa de todos modos, acercándonos sigilosamente. Primero nos asomamos por las ventanas, pero al no ver actividad, nos dirigimos a la entrada. La puerta no estaba cerrada, así que entramos. La escena en el interior era bastante. La basura estaba esparcida por todas partes, había botellas vacías por ahí y un cenicero casi lleno se desbordaba. Todo apuntaba a una fiesta que había tenido lugar, pero no habíamos encontrado a nadie. Continuamos revisando las habitaciones uno por uno. Todo lo cual resultó estar vacío. En uno de ellos, noté el teléfono de mi esposa tirado en el piso. Ya no sabía qué pensar. Cogí su teléfono, lo desbloqueé y vi innumerables llamadas perdidas mías. Mirando a mi alrededor, noté que las cosas en la habitación estaban algo dispersas, pero no necesariamente significaba algo serio. La ropa podría haber sido esparcida intencionalmente. Un minuto después, Gregor entró en la habitación donde yo estaba congelado, sosteniendo el teléfono. ¿Encontraste algo?, preguntó, acercándose a mí. Entregué el teléfono de mi esposa. Aquí, este es su teléfono, pero ¿dónde está? ¿Dónde están todos? Solo tenía dos conclusiones posibles. O le pasó algo horrible a Ellen o ella decidió huir de mí con otro hombre. ¿Pero por qué? Ni siquiera mostró señales de que algo andaba mal en nuestra relación. ¿Qué podría haberla llevado realmente a dejarme en nuestra hija? Todo comenzó a difuminarse ante mis ojos y la habitación giró en sentido antihorario. Solo la mano de Gregor en mi hombro me devolvió a la realidad. Los encontraremos donde quiera que estén, alentó. Revisamos las otras habitaciones, pero no había nadie en ningún lado. En una de las habitaciones, Gregor notó una pequeña cámara de video y sugirió que viéramos la grabación. Estaba seguro de que podría darnos una pista sobre dónde desaparecieron todos. Además, Gregor se comunicó con su oficina para informar la situación y solicitó asistencia solo. Los dos no teníamos muchas posibilidades de encontrar a las personas desaparecidas en un bosque tan vasto. Mientras esperábamos una respuesta de la oficina, Gráter comenzó a mirar la cinta. Inicialmente, las imágenes mostraban un entorno bastante tranquilo. Una multitud se estaba preparando para la fiesta. Luego se les vio bebiendo y compartiendo historias o chismes. Más tarde, la escena capturó a uno de los hombres sugiriendo fumar marihuana, notando la cámara y pidiéndole en broma a la segunda persona que la encendiera. Sin embargo, las siguientes escenas me sorprendieron y conmocionaron. Era de noche y alguien deambulaba por la casa filmando a los demás que se habían dispersado en varias habitaciones. Completamente intoxicado y perdiendo el control. Logré identificar a una de las parejas, era Ellen. Incluso me da asco decir lo que estaba haciendo el hombre. A ella en esa habitación donde encontré su teléfono. Apágalo, le dije a Gregor. Apágalo. Ya no puedo ver esto. Graye me miró, comprendiendo mis sentimientos, pero sintió que era necesario ver la grabación hasta el final. Simplemente avanzó rápidamente a través de la parte con Ellen y el otro hombre. Luego, la multitud se reunió nuevamente alrededor de una mesa, jugando un loco juego de deseos en broma. Clara preguntó si alguien se atrevía a robar en una tienda. Uno de los hombres se ofreció como voluntario, persuadiendo a Ellen para que se uniera a él. Los siguientes minutos, incluso en avance rápido, fueron bastante tediosos, con gente bebiendo y fumando marihuana,
y cuando Ellen y su compañera regresaron y comenzaron a presumir de su botín, alguien sugirió que continuaran la celebración al aire libre y se adentraran más en el bosque, donde había una roca en el acantilado. Dicen, podría haber una pista. Gregor me llamó cuando me di la vuelta, no queriendo ver más de esas tonterías. ¿Qué? Me di la vuelta. Venid aquí. Planearon con anticipación el acantilado. Tal vez todavía estén allí. De cualquier manera, tenemos que comprobarlo. Ya había perdido la esperanza de encontrar a mi esposa después de lo que vi en la grabación. Ni siquiera quería buscar más. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Fue este un incidente único o han hecho este tipo de cosas antes? Sentí náuseas y el olor en la habitación se sumó a mi incomodidad. No pude contenerlo. Mientras tanto, Gregor hizo otra llamada a la oficina, informándoles de la nueva pista. Luego partimos en esa dirección, buscando rastros del grupo salvaje que Gregor era adepto a la lectura. Mapas, por lo que encontrar el acantilado en particular no nos llevó mucho tiempo. Cuando llegamos, notamos restos de una hoguera, la misma basura que en la casa, pero aún no había señales de la gente. Empecé a pensar que ya era demasiado tarde. Que el todo. La multitud había regresado hacía tiempo a la ciudad, intentando reanudar la vida normal. Sin embargo, estaba segura de que Ellen no había regresado a casa. Mi hija me habría llamado si lo hubiera hecho. Greter comenzó a recorrer la zona, inspeccionando todo. El sonido de un río cercano goteaba desde debajo del acantilado mientras trataba de sofocar mi odio hacia mi esposa en la situación. Greter me llamó. ¿Encontraste algo? Pregunté. Échale un vistazo. Señaló hacia abajo, hacia la orilla rocosa y estrecha. Parece que hay gente ahí abajo. Tenemos que comprobarlo. Entrecerré los ojos y de hecho vi dos cuerpos debajo, un hombre y una mujer. Noté un suéter en la mujer que se parecía mucho al de mi esposa, por temor a que pudiera estar muerta, me envolvió por completo. Encontramos un camino hacia abajo y nos acercamos a los cuerpos. Al ver mi estado, Gregor decidió controlar sus pulsos él mismo. El hombre estaba muerto, pero cuando fue a ver a Ellen, ella todavía estaba viva. También me acerqué a ella, sintiendo una mezcla de emociones. No podía decidir si me compadecía de ella o sentía que obtuvo lo que merecía por su traición. Pero no había mucho tiempo para detenerse en ello. La alejamos del agua. Ella seguía inconsciente. Su cuerpo presentaba numerosos moretones y cortes, probablemente por la caída. Me senté a su lado, tratando de traerla a la conciencia. Quería que sobreviviera a pesar de su infidelidad. Ella era la madre de mi hijo y habíamos compartido muchos años juntos, superando dificultades y compartiendo alegrías. Mientras tanto, Gregor logró conectarse nuevamente con la oficina, aunque la señal era terriblemente irregular en esa área. Sin embargo, logró transmitir nuestra ubicación y la necesidad de asistencia médica. Incluso a helicóptero si es posible. Mientras esperábamos ayuda, Ellen comenzó a recuperar la conciencia. Inmediatamente comencé a preguntarle sobre su condición, si algo estaba roto, y luego le hice varias preguntas angustiosas sobre cómo terminó aquí, dónde estaban todos y quién era el hombre que estaba con ella. Pero Ellen estaba demasiado débil para responder, y Gregor me pidió que la dejara tranquila por ahora. ¿Cómo necesito saberlo? Apenas lo estaba manteniendo unido. Ellen, respóndeme. La espera se sintió como una eternidad mientras me quedaba con mi esposa. Greter logró inspeccionar el resto del área, pero no encontró nada sospechoso. Luego escuchamos el zumbido de las palas del helicóptero mientras descendía. Y un minuto. Más tarde, un equipo de rescatistas nos descendió. Ellen fue llevada al hospital. La habíamos encontrado justo a tiempo porque su cuerpo ya estaba bastante agotado. Y si se hubiera quedado allí un día más, podría haber sucumbido a la pérdida de sangre. También tenía una pierna rota, pero debido al impacto de las sustancias que había consumido,
apenas sintió dolor. Le tomó otro día recuperar el conocimiento después de los 4, y luego tuve la oportunidad de preguntarle qué había sucedido. Mientras tanto, la búsqueda de los demás continuó infructuosamente. Gregor incluso especuló que podrían haberse caído del acantilado, pero una búsqueda exhaustiva no arrojó nada. El auto de Clara tampoco fue encontrado, y Gregor sugirió que simplemente podrían haberse ido de la ciudad, yendo a algún lugar lejano. Cuando Ellen estaba en el hospital, tuve que contarle a Jessica sobre la condición de su madre, pero no le conté todo, solo que parecía que ella y una amiga se cayeron. Desde el acantilado durante unas vacaciones, fue doloroso ver a mi hija. Inicialmente ella no se separaba del lado de su madre y cuando finalmente estuve a solas con ella, sin ningún preámbulo, le pregunté por qué hacía lo que hacía. Ellen no se apresuró a responder. Era evidente que estaba muy avergonzada de todo y no se atrevía a mirarme a los ojos. Así que me incliné más cerca, tomé su barbilla y giré su rostro hacia mí. Habla. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿No era suficiente para ti? ¿Quién era ese cabrón con el que estabas? Lo siento, susurró Ellen. Su voz seguía siendo débil, pero podía oír lo que decía. Lo siento, ahora solo estás pidiendo perdón. ¿Crees que puedo perdonarte por algo como esto? No es a mí a quien deberías pedirle perdón, es a nuestra hija. Quizás ella te crea. Maldita sea. Todavía estaba enojado con mi esposa y no podía controlarme adecuadamente. Apenas recuerdo nada, continuó Ellen. Lo siento mucho. Solo estábamos bebiendo. Y luego todo es borroso. Sentí que no tenía el control. Ya estaba tan enojada que acabo de salir de la habitación del hospital. Temo que no pueda contenerme y agregarle moretones, pero también me molestó que el chico con el que estaba resultara estar muerto. Me hubiera encantado golpearlo para calmarme un poco. Bajé al pasillo donde había una máquina expendedora con varias bebidas. Agarrando un agua normal, la tragué como si no hubiera bebido durante días, habría bebido algo más fuerte, pero no había nada de eso en el hospital. En ese momento, Graeger se acercó a mí. Quería llamar primero, pero pensó que sería mejor informarme en persona y fue al hospital, donde me encontró con una botella vacía. Puedo darte buenas noticias. Encontramos el auto de Clara dentro de ella. Ella estaba en otra ciudad, escondiéndose con su novio. Aún no sabemos de los otros 2, pero también los encontraremos. ¿Dónde está ella? Interrumpí. De repente sentí la necesidad de hablar con Clara, la razón por la que mi esposa tomó el camino equivocado. Si no fuera por ella, Ellen no habría asistido a esas reuniones incompletas ni habría comenzado a tomar pastillas, ni siquiera las más ligeras. Gregor dijo que me llevaría con ella, y también mencionó que en los frascos encontrados en esa casa descubrieron una píldora potente que afectaba la conciencia y el comportamiento de todos allí, dijo. Después de interrogarla, Clara admitió que solo quería hacer las cosas más divertidas, así que agregó las botellas. Le pedí a Gregor que me llevara a Clara de inmediato. No podía quedarme tranquilo en el hospital junto a mi esposa. Fuimos a la comisaría donde Clara estaba en una celda separada. No sabía qué diría a ella o cómo comenzaría, pero quería mirarla a los ojos y luego arrancarlos. Gregor notó mi estado de ánimo y me advirtió que no hiciera algo de lo que me arrepentiría más tarde. Aún así, me dejaron entrar a la celda donde Krobla estaba sentada esposada, encadenada a una mesa. Me senté frente a ella y no dije nada durante un rato, solo la miré. Ella también permanece en silencio, mirándome fijamente. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué involucraste a mi esposa? Finalmente pregunté. Clara se rió maliciosamente antes de responder. ¿Y qué? Fue divertido, ¿no? Ella quería divertirse de verdad, así que se lo di. Lo recordarán durante mucho tiempo. Parecía que Clara ya sabía que Ellen sobrevivió a la caída.
Ella seguía hablándome en un tono condescendiente, menospreciando a Ellen y a los demás. Ya no pude escuchar su tono burlón. Así que le di un puñetazo en la cara. Clara se recostó en su silla y la sangre goteó de su labio. Dime, ¿la empujaste por el precipicio? ¿Te estabas divirtiendo tanto que decidiste quitarle la vida a 2 personas? Grité. Yo. Clara continuó sonriendo con los dientes ensangrentados. Oh, simplemente resbalaron. Los tortolitos querían algo de privacidad. Van a volar. Podía sentir que estábamos siendo observados a través del cristal, pero no me importaba. Y también sentí que Gretel estaba frenando a los demás, dándome la oportunidad de hacerle daño a mi enemigo. Pero no volví a golpearla. Gregor había dicho que estaba esperando una larga sentencia en una penitenciaría de máxima seguridad y que la vida allí no sería dulce para ella. Así que me contenté con eso. Cuando salí, Gregor se acercó a mí. Por mucho que él no quisiera decirlo y yo no quisiera escucharlo, me dijo que mi esposa no lo estaría capaz de permanecer libre después de curarse. Ella fue una víctima, pero aún así cometió un delito y ahora está buscando ir a la cárcel. Naturalmente, Gregor dijo que haría todo lo posible por tener en cuenta las circunstancias y que tal vez la sentencia sería más corta, pero le puse la mano en el hombro y le dije que no se preocupara tanto. Ellen sabía desde el principio en lo que se estaba metiendo y creo que este será un castigo bien merecido para ella. Ahora solo sentía pena por mi hija, a quien tenía que decirle la verdad. Después de todo, fue muy desagradable para Jessica enterarse de eso de su madre, pero ahora era una niña grande y espero que lo entienda, y mi trabajo ahora es apoyarla y no dejarla caer tan bajo como su madre. ¿Qué piensas de nuestras historias de hoy? En mi opinión, las historias fueron bastante interesantes. Me gusta especialmente la segunda historia. Fue lo mejor escrito para mí. ¿Cuál es tu opinión? Escribe en los comentarios. Nos vemos en los comentarios.